Hermanos, deténganse un momento y cierren los ojos para visualizar a un joven que lo tenía todo según el mundo, pero sentía que su alma estaba en un desierto seco. Juan de Ávila, nacido en Almodóvar del Campo en plena fiesta de la Epifanía entre 1499 y 1500, estaba marcado desde la cuna para buscar la luz, tal como los Reyes Magos. Imaginen por un segundo la presión social en aquella España del siglo XVI. Juan cargaba con el peso de ser hijo de conversos, una genealogía que en aquel entonces era vista como una mancha, una sospecha perpetua que cerraba puertas antes de que pudieras siquiera tocarlas, y que obligaba a demostrar constantemente una fe que otros daban por supuesta. Pero, ¿qué hace Dios con lo que el mundo desprecia? Él toma ese barro y lo convierte en oro fino. Juan fue enviado a Salamanca a estudiar leyes, a buscar el prestigio de los hombres entre códigos y decretos. Pero allí, en medio de la ambición mundana, algo se quebró y las leyes de los hombres no saciaron su sed. Regresó a casa y tras un profundo discernimiento en Alcalá de Henares, donde se sumergió en la teología, la filosofía y las lenguas bíblicas, aprendiendo a leer las escrituras en hebreo y griego, comprendió que la oración es el manantial de toda existencia. Al morir sus padres y heredar una fortuna considerable, tomó la decisión más radical de su vida. Lo vendió absolutamente todo y repartió el dinero entre los pobres. Se despojó de todo lastre porque su corazón ardía por evangelizar las Indias, por dar la vida por aquellos pueblos que no conocían a Cristo. Pero miren qué ironía sagrada. Mientras él esperaba en el puerto de Sevilla en 1527 para embarcar, una orden del arzobispo lo detuvo en el muelle. El arzobispo Alonso Manrique le dijo que España estaba llena de cristianos, que vivían como paganos y que esa tierra lo necesitaba ahora. Juan, en un acto de obediencia heroica, inclinó la cabeza y entendió que el apóstol no elige su misión, sino que la recibe, comenzando así la historia del hombre que reformaría la Iglesia de España. Ahora, amados, entremos en la oscuridad de una celda, porque es allí donde se templan los verdaderos maestros. El éxito de Juan en Sevilla fue tan arrollador que sus sermones eran como un incendio. Las iglesias se llenaban hasta rebosar y hablaba de Cristo crucificado con una ternura que desarmaba a los más endurecidos. Pero donde hay mucha luz, las sombras se agitan y sus enemigos usaron su origen converso para denunciarlo ante la Inquisición en 1531 por cargos de luteranismo y críticas al clero. Imaginen pasar casi 2 años encerrado en las cárceles del Santo Oficio sin poder defenderse, en un limbo de incertidumbre diseñado para quebrar la voluntad humana. Cualquiera se habría amargado, pero Juan de Ávila no se quebró. En la oscuridad de su celda descubrió una libertad que ningún carcelero podía arrebatarle. Allí oró como nunca, meditó en la pasión del inocente que cayó ante sus acusadores y escribió reflexiones que nutrirían sus obras futuras. Cuando finalmente fue absuelto de todos los cargos en 1533, emergió no como un hombre amargado, sino como un acero templado por el fuego. La prueba le enseñó el sabor de la persecución injusta y la paz que solo Dios puede dar cuando todo lo demás se derrumba. Esta es la gran lección para nosotros hoy. Los problemas que enfrentas no son el final, son la preparación para tu verdadera misión. Juan salió de la prisión listo para tejer una red de renovación espiritual por toda Andalucía, fundando colegios para niños humildes, porque sabía que la ignorancia es la madre de las supersticiones y el caldo de cultivo de los vicios. Creó seminarios antes de que el Concilio de Trento los hiciera obligatorios, formando a jóvenes en la oración y la teología para que fueran pastores santos, pues sabía que sin ellos el rebaño se dispersa.
Llegamos a un punto culminante donde vemos cómo la humildad de un hombre puede influir en la historia universal al convertirse en el maestro de santos. Piensen en la gran Santa Teresa de Jesús. Ella le envió el manuscrito de su vida para que él lo examinara y Juan la animó a perseverar en su camino de reforma. San Juan de Dios encontró en sus palabras la paz que su alma atormentada buscaba desesperadamente. San Francisco de Borja lo consultó antes de abandonar sus títulos ducales para entrar en la compañía de Jesús, y San Pedro de Alcántara lo contaba entre sus amigos más queridos. Los obispos más reformadores de España buscaban su consejo y los nobles más piadosos querían su dirección espiritual. Su influencia llegó incluso al Concilio de Trento a través de memoriales con propuestas concretas para la creación de seminarios y la reforma de la predicación. Muchas de las disposiciones aprobadas llevaban la huella de aquel sacerdote converso que escribía desde un rincón de Andalucía. Su obra maestra, el tratado Audifilia, nacido como una carta de dirección espiritual para la joven Sancha Carrillo, se transformó en un clásico de la mística española recomendado por San Francisco de Sales y leído con provecho por la propia Santa Teresa. A pesar de esta magnitud de influencia, cuando le ofrecieron mitras y canonjías, las rechazó todas diciendo: «No quiero prebendas, quiero almas». Su correspondencia circulaba de mano en mano, nutriendo comunidades enteras, mientras su cuerpo comenzaba a ser dominado por una artritis severa que hacía de cada movimiento un calvario. Esto nos enseña que cuando eres fiel a Dios en lo oculto y rechazas la gloria del mundo, Él se encarga de que tu sabiduría resuene a través de los siglos, transformando los corazones de aquellos que están llamados a cambiar la historia. Hermanos míos, contemplen ahora cómo el cuerpo de este gigante de la fe comenzó a desgastarse, pero su espíritu se elevó a alturas que la salud nunca le habría permitido alcanzar. Al final de su camino, en el blanco pueblo de Montilla, entre olivares cordobeses, San Juan de Ávila vivió su batalla final contra una enfermedad crónica, probablemente una artritis severa, que convirtió sus articulaciones en nudos de dolor constante. Imaginen el sacrificio de este hombre, para quien celebrar la misa se transformó en un verdadero calvario. Alzar el cáliz requería un esfuerzo sobrehumano, y pronunciar las palabras de la consagración le arrancaba lágrimas de dolor que mezclaba con las del sacrificio sagrado. Sin embargo, Juan no se quejaba, pues había aprendido que el sufrimiento aceptado con amor se transforma en la oración más pura, y su cuerpo roto se convirtió en su púlpito más elocuente. En su celda austera que olía a cal y romero, recibía tanto a obispos como a mendigos, a damas de la nobleza y a campesinos analfabetos, irradiando una paz que los sanos desconocían y leyendo el fondo de cada alma con una mirada llena de misericordia. Fue en este estado de postración donde destiló su enseñanza más profunda sobre el sacerdocio, advirtiendo que el sacerdote no es un funcionario, sino otro Cristo, y que un sacerdote tibio o mundano que busca honores es una blasfemia viviente. Él mismo encarnó esta doctrina al elegir la pobreza cuando pudo ser rico y el anonimato cuando pudo buscar dignidades, recordándonos que un sacerdote santo, aunque carezca de elocuencia brillante, es el mayor tesoro que puede poseer una comunidad. Llegado el momento del tránsito final, el 10 de mayo de 1569, San Juan de Ávila se preparó con la meticulosidad del que sabe que el tiempo se agota, dictando cartas que eran auténticos testamentos espirituales y pidiendo perdón a quienes pudo haber ofendido con su celo profético. Recibió los últimos sacramentos con una devoción que conmovió a todos los presentes. La confesión para despojarse del polvo del camino
y la Eucaristía como el viático del peregrino que ya divisa las torres de la patria celestial. Cuando el sol de la tarde doraba los muros de Montilla, a las 3 de la tarde, la misma hora en que Cristo expiró en el Gólgota, Juan pronunció sus últimas y memorables palabras: «Señor, ya es tiempo de caminar». Tenía 69 años y había gastado más de 40 predicando incansablemente. La noticia de su muerte corrió por toda Andalucía como un escalofrío de duelo, y la gente lo lloraba como se llora a un padre amado. Aunque quiso ser mártir en tierras lejanas, Dios le concedió el martirio blanco de la obediencia cotidiana y la fidelidad sostenida en medio de la incomprensión y el dolor. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de la Encarnación de Montilla y su tumba se convirtió pronto en un faro de peregrinación para quienes buscaban la intercesión de un maestro que en vida nunca rechazó a nadie que llamara a su puerta. El legado del maestro de Andalucía no se enfrió con su cuerpo, sino que se expandió como brasas de un mismo fuego por toda la geografía española y más allá. Sus discípulos, conocidos como los abilistas, llevaron su espíritu de reforma a cada rincón, mientras sus escritos cruzaban fronteras que él nunca pisó, llegando a Italia, Francia e incluso al Japón de manos de misioneros jesuitas. No obstante, el camino hacia el reconocimiento oficial de su santidad fue tortuoso, perseguido incluso después de muerto por las sombras de su origen converso y las complicaciones burocráticas de los siglos. Fue beatificado en 1894 por León XIII y canonizado en 1970 por Pablo VI, pero el honor supremo llegó el 12 de octubre de 2012, cuando Benedicto XVI lo proclamó doctor de la Iglesia Universal, reconociéndolo como Maestro de Santos. Hoy, su mensaje resuena con una urgencia profética en un mundo herido, recordándonos que la santidad no admite medias tintas y que el sacerdote debe ser totalmente de Cristo para ser totalmente para las almas. San Juan de Ávila nos invita a nosotros, peregrinos del siglo XXI, a no quedarnos quietos, pues como él dijo al morir, siempre es tiempo de caminar hacia ese Cristo que él predicó con su vida más que con sus palabras. Imaginen ahora la profundidad del alma de un hombre que, habiendo sido absuelto por la justicia de los hombres, decidió que su único juez sería el amor divino, extendiendo su labor pastoral durante 3 décadas incansables por toda Andalucía. San Juan de Ávila comprendió que la conversión emocional es efímera si no está cimentada en una formación sólida, comparándola con la semilla que brota rápido en terreno pedregoso, pero se seca al primer sol. Con esta visión profética, fundó colegios para niños humildes y casas de formación para sacerdotes, adelantándose por años a las reformas del Concilio de Trento. Él había visto con dolor la realidad de un clero que apenas sabía leer el latín de la misa, que vivía en la codicia o el descuido espiritual, y sabía que sin pastores verdaderamente santos, el rebaño de Dios terminaría por dispersarse. Por ello, se dedicó a formar a sus discípulos, los llamados abilistas, no como una orden formal, sino como una fraternidad de almas unidas por el ideal de reformar la Iglesia desde dentro, comenzando por la propia santidad personal. A pesar de los obstáculos y del estigma de su sangre conversa que le cerraba puertas terrenales, Juan denunciaba con valentía que en Cristo no existe distinción de linajes y que una iglesia que discrimina por genealogías traiciona la esencia misma del Evangelio. Su vida nos grita que la verdadera autoridad no proviene de un título o de una herencia de sangre, sino de la coherencia entre lo que se predica y lo que se vive en la intimidad con el Maestro. Mientras su influencia crecía, su propio cuerpo se convertía en un altar de sacrificio donde el dolor físico era el incienso que subía hacia el cielo, pues una enfermedad crónica y dolorosa
comenzó a apoderarse de sus articulaciones. Cuando sus piernas ya no pudieron recorrer los caminos de Andalucía, Juan no se hundió en el desánimo, sino que transformó su pluma en su nuevo púlpito, enviando cartas de dirección espiritual que circulaban de mano en mano como tesoros sagrados. Fue en esta etapa de postración donde escribió su obra cumbre, el Tratado Audi Filia, nacido de una carta para una joven noble, pero convertido en un pilar de la mística española que nutrió a santos de la talla de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Su sabiduría era tan reconocida que los obispos que partían hacia el Concilio de Trento le pedían memoriales para reformar la predicación y la vida diocesana. Así, la huella de este sacerdote que escribía desde un rincón olvidado de España llegó a moldear las leyes universales de la Iglesia. San Juan de Ávila nos enseña que no hay limitación física que pueda encarcelar a un espíritu que arde en caridad, y que el sufrimiento, cuando se une a la cruz de Cristo, tiene un poder redentor que atraviesa fronteras y siglos. Incluso en sus últimos días, en el pueblo de Montilla, donde el dolor de sus huesos le arrancaba lágrimas, al intentar alzar el cáliz en la misa, Juan seguía siendo el maestro de santos que todos buscaban. En su celda recibía a pecadores arrepentidos y a prelados poderosos, ofreciendo siempre la palabra justa que nacía de 40 años de ministerio y contemplación. Sus advertencias sobre el sacerdocio siguen vibrando hoy con una urgencia casi aterradora. Decía que un sacerdote tibio es peor que un laico frío, porque su falta de fuego escandaliza a los pequeños y profana con su vida lo que consagra con sus manos. Él no hablaba desde la soberbia de un erudito, sino desde la humildad de quien eligió la pobreza cuando pudo ser rico y el servicio cuando pudo exigir honores. Al llegar su hora definitiva, el 10 de mayo de 1569, tras recibir los sacramentos con una devoción que estremecía a los testigos, simplemente dijo: «Señor, ya es tiempo de caminar», entregando su alma a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia divina. Aquel que quiso ser mártir en las Indias terminó su martirio blanco en un lecho andaluz, dejando una semilla que hoy, siglos después, sigue dando frutos en cada alma que busca la santidad sin reservas ni medias. ¿Tintas? Hermanos, meditemos ahora en la herencia incorruptible que este doctor de la Iglesia dejó no solo en los libros, sino en las estructuras mismas de nuestra fe. La semilla que Juan de Ávila plantó en tierra andaluza no tardó en dar frutos multiplicados, pues incluso antes de que su cuerpo se enfriara en Montilla, sus discípulos ya estaban esparcidos por toda la geografía española como brasas de un mismo fuego. Los colegios que fundó con tanto celo continuaron formando generaciones de niños en el conocimiento de su fe, mientras que los seminarios que inspiró siguieron moldeando sacerdotes bajo el patrón de su propia vida más que de sus palabras. Aquella fraternidad informal de los habilistas, almas encendidas por su mismo ideal, llevaron su espíritu hasta los rincones más remotos, predicando, confesando y amando a los pobres tal como el Maestro les había enseñado. Sus escritos, copiados incansablemente por manos devotas, cruzaron fronteras que él nunca atravesó, llegando el Audi Filia a Italia, Francia, Flandes y hasta las mismas Indias que sus pies nunca pisaron. Incluso misioneros jesuitas llevaron su voz hasta el lejano Japón, haciendo que el mensaje del maestro de Andalucía resonara en lenguas que él jamás escuchó en vida. Sin embargo, el camino hacia el altar fue tan tortuoso y lleno de espinas como lo fue su propia existencia terrenal. El proceso de beatificación, aunque iniciado con prontitud por el clamor popular, se enfrentó a obstáculos que se multiplicaron como las cabezas de una hidra. Su condición de converso, esa sombra
que lo persiguió desde la cuna. Continuó acechando su memoria después de la muerte, pues las antiguas acusaciones inquisitoriales, de las que había sido absuelto, dejaban una mancha de sospecha que sus promotores debían disipar una y otra vez ante la curia. Pasaron décadas y siglos entre guerras, revoluciones y cambios de pontificado que retrasaron el reconocimiento oficial, mientras generaciones enteras de devotos nacían y morían esperando ver al maestro elevado a los altares. No fue sino hasta 1894 cuando el Papa León XIII lo declaró beato. Y mucho más tarde, en 1970, Pablo VI lo inscribió finalmente en el catálogo de los santos. Pero el cielo tenía reservado un honor mayor. En 2012, Benedicto XVI lo proclamó Doctor de la Iglesia Universal, reconociéndolo como Maestro de Santos y Formador de Sacerdotes, cuya doctrina posee una actualidad que trasciende cualquier circunstancia histórica. Hoy, la figura de San Juan de Ávila se alza con una urgencia profética ante los desafíos del nuevo milenio. En una época marcada por escándalos que han herido profundamente el cuerpo de la Iglesia, su insistencia en la santidad, como condición indispensable del ministerio, suena como la medicina necesaria y el diagnóstico más certero. Sus palabras resuenan con fuerza. El sacerdote debe ser pobre para predicar a un Cristo despojado, casto para guiar hacia la pureza y profundamente humilde para no señalarse a sí mismo, sino siempre a Dios. Pero su magisterio no se limita al clero. Alcanza a todo bautizado que busque la santidad en medio de sus ocupaciones ordinarias, ofreciendo en su epistolario un tesoro de dirección espiritual aplicable a cualquier alma. Su cuerpo incorrupto reposa en Montilla, meta de peregrinos que aún hoy buscan la intercesión de quien nunca rechazó a nadie. Su vida nos recuerda que hay misiones que no terminan con el último latido y que aquel sacerdote que nunca cruzó el océano conquistó territorios más vastos que cualquier navegante. Las almas de un pueblo y el corazón de los santos que cambiaron la historia.